¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, depende de cuando estén viendo este video. Como siempre, es un placer estar aquí. Enos con las noticias de la semana pasada, que abarcan del 5 de abril al 11. Y tengo preparado, vamos a verlas en orden cronológico como los otros videos. Así que, sin más preámbulos, metámonos de lleno. El día 5 de abril comparto. Policía se lleva a reportera lejos de su camarógrafo y equipo en vivo mientras cubría una protesta en Echo Park, LA, en Estados Unidos, obviamente. Es particularmente interesante y horrible ver esto, ya que no ha habido ningún tipo de eh, acción en contra de la policía, ellos escudándose de que la reportera estaba en peligro y que la estaban resguardando, obviamente alejándola de los hechos del movimiento para que no pudiera cubrir nada. El día 5 de abril también comparto el río Magpie a 300 kilómetros de Côte-Nord en Quebec. Ha sido declarado como legal person o persona legal en febrero de 2021. Esto gracias a los esfuerzos de las comunidades indígenas. Al hacer esto, y no es la primera vez que se ve en el planeta, ya han habido un par de casos previos donde árboles, ríos, lagos, etcétera, se convierten en personas legales y tienen de todos los derechos como si fueran ciudadanos de ese país, haciendo que cualquier persona que actúe en contra de ellos, ya sea talarlos, contaminarlos, etcétera, se consideran crímenes en contra de una persona y se castigan como tal, como, no sé, un asesinato, un ataque, alguna cosa por el estilo. Ojalá hiciéramos esto aquí en México también porque urge debido a que prácticamente no hay cultura para salvaguardar la fauna y la flora. También ese mismo día comparto, trabajadores en Canadá, por medio del apoyo del partido New Democrats, están proponiendo, entre otras cosas, el UBI, el Universal Basic Income, tema que ya había visto aquí antes, y parece ser que pasará a la Cámara. De hecho, en estos últimos días he estado viendo que los canadienses están muy interesados y emocionados por ello, obviamente de que pase el salario, el ingreso básico, y pues esperemos que sí lo logren y que sea el inicio de una ola de mejoras económicas, no solo para Canadá, sino para el resto del continente americano. Ese mismo día comparto, Pedro Kumamoto se pone en ridículo al usar técnicas similares a Naya, todo por unas fotografías en redes sociales donde se baja de un auto y básicamente les pregunta a la gente cómo viven y qué se siente viajar en camión casi casi. Lástima, Pedro Kumamoto me caía bien, creí que era un buen candidato, pero esto que está haciendo definitivamente lo pone en entredicho todo ello. Ambientalista de Salamanca trata de revivir el río Lerma mediante un movimiento civil. Esperemos que tenga éxito y que, como muchos otros defensores de la ecología de México, no sea asesinado por intereses particulares para mantener el control sobre toda esta cuestión. Ojalá no sea el caso y que se expanda a el resto de Guanajuato. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad del empresario Claudio X González es descubierto que es financiado por Estados Unidos desde el 2018. Esto es importante debido a que Claudio X es el autor intelectual de la alianza PRI-PAN-PRD para estas elecciones intermedias del 2021. Sin embargo, el INE no ha discutido ni siquiera o mencionado o cuestionado el por qué un movimiento tan importante político y social como este tenga financiamiento de parte de Estados Unidos. Y es interesante señalar que junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tenemos a otros que se han aliado por los mismos fines electorales que son Grupo Lala, Aeroméxico, Vancomer, HSBC, Chedraui, entre otros. Y esto tendría que ser analizado más a fondo para saber exactamente por qué estas compañías y empresas tienen unos intereses políticos tan marcados, dejando de lado si seas pro-priista, panista, perredista o pro-morena, lo que sea, el hecho de que haya un financiamiento tan evidente debe de poner en entredicho estas acciones y los objetivos de ellos. Continuando,
De hecho, puse un adendum, no lo había agregado en el documento original, pero me recuerda mucho a la frase de Noam Chomsky que dice lo siguiente, y esto relacionado con lo que menciono del movimiento de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, respecto a que los advertisers, aquellos que publicitan en televisión, grandes corporativos publicitarios en televisión, rara vez van a patrocinar programas que realmente se pongan a trabajar en una seria crítica contra las actividades corporativas, tales como la degradación ambiental, los trabajos del complejo industrial militar o el soporte corporativo y los beneficios obtenidos de las tiranías de tercer mundo, relacionado con lo que digo de los intereses de Estados Unidos con partidos políticos en México. El día 6 de abril comienzo con hambruna en Yemen, creada por los Estados Unidos e Israel y algunos otros intereses. No es una hambruna artificial, no es una hambruna creada necesariamente por los mismos yemeníes, sino que es creada artificialmente por estos dos intereses imperialistas. Nueva Zelanda aumenta $20 por hora gracias a razones económicas y flujo de capital. Así lo ven los neozelandeses. Es una victoria para ellos y ojalá el resto del planeta pudiera copiarles, incluyendo, por supuesto, México. Jordan Peterson es comparado con el villano Red Skull en una línea de historia del Capitán América en los cómics, y Jordan Peterson pierde la cabeza debido a que observa cómo Red Skull repite muchas de sus ideologías tratando de lograr o tratando de hacer que jóvenes adolescentes sean lavados, o sea, se les lave el cerebro con estas ideas de superación personal para unirse a un movimiento neonazi. Fantástico, debo de añadir. No el movimiento neonazi, el hecho de que hayan tomado a Peterson para modelo del Red Skull. Biden es comparado a Karl Marx en Fox. Siguen tratando de hacerlo ver como un socialista o comunista y no dejarán de hacerlo. Fox News, junto con la mayor parte de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos, han empujado la ventana de Overton tan a la derecha que se pueden dar el lujo de hacer estas comparaciones completamente fuera de la realidad de que Biden es comunista o socialista, y habrá gente que lo crea, que no tenga la capacidad de discernimiento para ello. Ese es el problema con tener la ventana tan hacia un extremo, y literalmente acabo de escuchar ayer o antier a un comentarista estadounidense decir, a lo más que nos permite la ventana de Overton en Estados Unidos, el foro de discusión es de izquierda, es a un centro derecha. Así de mal están las cosas. También menciona un artículo de The Guardian que concluye que los políticos no están tomando en cuenta a personas menores de 30 años con respecto a sus decisiones políticas, desde cuestiones de salud hasta vivienda. El Guardian abarca Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá en este estudio, y no dudaría que la mayor parte de los políticos del resto del planeta sigan esa misma línea donde los menores de 30 años no importan. Lo importante es mantener en teoría felices a los mayores de 30, cosa que no es verdad porque yo tengo casi 40 años y las decisiones que toman nuestros políticos no me hacen para nada feliz. Ese mismo día, 6 de abril, Greta Thunberg declara: necesitamos dejar de concentrarnos en hechos y números y realmente aceptar el hecho de que debemos reducir nuestras emisiones ahora mismo. Podemos hablar del 2030 o el 2040, cuanto queramos, pero lo que hagamos ahora es lo que importa. Y desafortunadamente hay una campaña sucia en su contra. La cantidad de comentarios y de memes que le están sacando a Greta, no solo por estas declaraciones, sino por muchas otras, desprestigian el movimiento de la necesidad de un cambio real y rápido, lo antes posible, de generar cero emisiones o de mejorar la situación ambiental. Pero mientras todo el mundo piense que los dices y advertencias de Greta son ridículos y que no deberíamos de hacerle caso a una chica como ella, estamos perdidos. El 7 de abril, el National Review cuestiona la democracia en un artículo diciendo que sería mejor tener menos votantes oficiales o menos votantes que pudieran realmente votar, que tuvieran un impacto en la democracia,
lo cual obviamente fue una polvadera en las redes sociales, genera mucho conflicto, particularmente de aquellos como yo que estamos a favor de la democracia absoluta y no de personas que desean concentrar el poder del voto en solamente unos cuantos, medido por cualquier estupidez, ya sea poder socioeconómico, intelectualismo, etcétera. El mismo 7 de abril comparto respecto a la noticia de que Biden terminará lo que Trump dejó a medio construir de la frontera. Esta noticia también creó muchos conflictos entre centristas que defienden a Biden, conservadores que se han quedado o callados o que están aplaudiéndole, cosa terriblemente obvia de parte de los republicanos y de los conservadores, y los izquierdistas como yo, o progresistas, si lo quieren ver ustedes así, que denostamos este tipo de acciones porque solamente preservan el status quo de la administración anterior y de la administración anterior y de la administración anterior ad infinitum. Y de hecho voy a mencionar, voy a citar a Kyle Kuczynski de Secular Talk nuevamente por una frase excelente que resume mi sentir al respecto. Dice, los medios nunca estuvieron en contra de Trump por razones de política, estuvieron en contra de Trump porque no les agradaba, por su personalidad, por sus tweets agresivos y su bravado. Eso era lo que les disgustaba. A los medios les importan a los medios no les importan las reducciones de impuestos para los ricos o construir el muro. Por ello, se habla de una manera tan tépida respecto a esto y la mayor parte de los medios masivos incluso están a favor de terminar esto. El 8 de abril comparto, Joe Manchin, demócrata conservador, sí, efectivamente hay de esas cosas, votará en contra del plan de impuestos de Biden porque el recorte de 35% de impuestos a los más ricos cayó a 17% con Trump. Biden lo que quiere es elevarlo a un 28%, o sea, ni siquiera regresarlo al 35% de impuestos en el que estaba antes, sino dejarlo en 28%. Manchin lo quiere dejar en 25%. Y para cómo van las cosas en estos días que he estado viendo, probablemente quieran dejarlo en 23%. El republicano Josh Hawley, supuestamente antiguerra, se revela que es un hawk. Hawk es un halcón y se refiere a las personas que están muy ávidas de conquistar o de empezar guerras. Y si esto les recuerda las noticias previas respecto a los intereses de Estados Unidos de generar más y más guerras por más y más tiempo, espérense a que lea lo siguiente de Kamala Harris, viene en un momento. También, justamente, respecto al fragmento de Kamala Harris en una plática que dio ante un público, habla de cómo en un futuro muy cercano las guerras serán por agua. Esto ya de por sí debería de ser preocupante que la vicepresidenta de los Estados Unidos esté diciendo que esto es una realidad y que en el futuro cercano habrá guerras específicamente por la conquista de agua potable, pero además dijo algo en voz alta que que se debe decir en voz baja y es lo siguiente. También mencionó que las guerras de los últimos años o de los últimos 100 años han sido peleadas por petróleo. Y esto es muy revelador debido a que en las políticas de Estados Unidos nunca habían dicho de manera directa que las guerras y conflictos que tienen en Medio Oriente y en otros países había sido por cuestiones políticas, apoyo a los derechos humanos de lo que los estadounidenses dicen que por eso lo hacen, etcétera. Kamala Harris suelta esta sopa de manera muy honesta y nos revela que los conflictos de Estados Unidos han sido debido en su gran mayoría al petróleo. Ese mismo día comparto la inexistencia de la gente a vacunarse en León y en otras partes de México debido a la desconfianza de la vacuna, está generando problemas serios y desafortunadamente sí, todavía tenemos a muchas personas que no desean vacunarse porque no confían en las vacunas, cualquiera que ésta sea. Esperemos que eso cambie pronto y que la curva no aumente. El mismo día comparto, corporaciones de Estados Unidos admiten en privado en reuniones a inversionistas que no se preocupen por el incremento del salario mínimo a los $15 por hora, ya que ese salario mínimo es bueno. Esto para especificar que
entre más dinero tengan las clases bajas, más dinero va a fluir con el resto de los productos y más podrán consumir las personas comunes y corrientes, o sea, estos trabajadores que están ganando el mínimo. Y es muy interesante notarlo porque a puerta cerrada dicen eso, pero en el Congreso y en foros abiertos dicen que el incremento a o sea, el incremento a los $15 sería terrible para los negocios cuando evidentemente no lo es. Es, a final de cuentas, mantener a la gente lo más jodida posible para tener un control sobre ellos. Ese mismo día, 8 de abril, comparto, Twitter le dice a los archivos nacionales de Estados Unidos o los National Archives que no revivirán los tweets de Trump para los archivos históricos. Esto muestra el poder de Silicon Valley por sobre los medios de Estados Unidos y yo sé que probablemente muchos piensen que no tiene trascendencia, pero el hecho de que un medio como Twitter les diga fuck you al gobierno de los Estados Unidos es muy importante. Estados Unidos se ha gastado $6 trillones en su guerra contra el terror desde el 9/11. Esto es alrededor de $1 billón por día desde que inició su campaña de antiterror. El 9 de abril tenemos resultados del voto del sindicato en Amazon, es en una mayoría negativo. Sin embargo, han salido tantas irregularidades durante el proceso de votación, así como amenazas de parte de Amazon, organizaciones que contrataron para amedrentar a los trabajadores de Amazon, etcétera, compra de votos y demás, que los resultados están siendo analizados en base a ello y es tan malo que hasta la Secretaría del Trabajo estadounidense se está metiendo. Los medios masivos también, la forma en que lo están reportando es muy clarificadora, debido a que, como ejemplo, el New York Times lo reportó como Amazon workers defeat union drive at Alabama warehouse. Traducido es, los trabajadores de Amazon derrotan al sindicato o al interés sindical en las bodegas de Alabama. Si eso no quiere decir, si eso no revela de qué lado está el New York Times, no sé qué puede ser. Ese mismo día, 9 de abril, muere el príncipe Philip a los 99 años y voy a evitar decir cualquier gracia, chiste y meme porque pueden ustedes encontrarlo en redes sociales y en muchas otras partes, pero como dato interesante, recordemos que India fue una colonia británica. La India se independició, tiene menos años independizada del Imperio Británico que los años que tenía el príncipe Philip, para que se den una idea de qué tanto afectó el Imperio Británico a todos los otros países negativamente. El 10 de abril comparto rebeliones, enfrentamientos en Belfast, Inglaterra. Esto debido a la polarización del Brexit por varias razones, tanto cuestiones económicas, sociales, y lo que están viendo en Inglaterra y lo que estamos viendo desde el exterior es un nivel de, pues, neurosis, preocupación y demás por lo que va a pasar con Gran Bretaña, que las autoridades y el gobierno británico difícilmente han podido paliar. El 11 de abril cambio y tenemos las elecciones de Ecuador y como ha sido reportado, la derecha ha usado el sistema legal para detener votos y a criminalizar candidatos. Hasta el día de ayer que estaba viendo las noticias parecía ser que la derecha había ganado y había algunos reportes de medios internacionales diciendo que les parecía una jugada sucia de parte de los partidos de derecha, en especial porque el candidato, si no me equivoco, el que estaba perfilado como ganador, es un banquero. Está pesado. Oficial del ejército estadounidense demanda a policía que le apuntó con un arma y lo roció con gas pimienta en una parada de semáforo. El oficial, Caron Nazario, negro y latino, le dijo al policía, honestamente tengo miedo de salir de mi auto, a lo que el policía respondió, sí, deberías estarlo. Ok. Y finalmente, el 11 de abril, Estados Unidos mandará 2 buques de guerra al Mar Negro, escalando contra Rusia. Esto debido a que Biden quiere presentarse como una personalidad fuerte y que no se va a dejar, no sé,
afectar por Rusia y China y que va a seguir teniendo una presencia militarmente fuerte como lo han estado haciendo sus antecesores. Yupi, bien por el imperialismo y el militarismo estadounidense. Y en fin, estas son las noticias. Denle like o dislike, como ustedes prefieran. Si los deprime, pues denle dislike, yo entiendo. Suscríbanse al canal si pueden y también si quieren apoyarme en Patreon, abajo está el link, se los agradecería mucho. Que tengan un excelente día, una buena semana y pues esperemos que esta semana haya mejores noticias.